¿Qué tal estás? Espero que divinamente, allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Un chamán en la oficina, el número 23 ya, titulado El lenguaje y la inteligencia. Y es que es un principio fundamental del conocimiento iniciático que el aprendiz o la aprendiza deben descubrir el verdadero nombre de cada cosa. Hoy, que con frecuencia llamamos amor a una compatibilidad temporal de intereses o a un subidón de hormonas, que no conseguimos decir lo que realmente sentimos sin ansiar un like, que casi no somos conscientes de la mayoría de las palabras que automáticamente largamos, tacos, por ejemplo. Hoy casi todo es el puto lo que sea. Y hoy también que en la corrección política o la artimaña de disfrazar la verdad para que venda mejor se ha enseñoreado del imaginario colectivo, este principio se torna crucial para quien desea entenderse a sí y al mundo en el que vivimos. El principio, como decía al comienzo, de que el aprendiz o aprendiza del conocimiento iniciático debe descubrir el verdadero nombre de cada cosa. Hay desviaciones idiomáticas realmente estúpidas que son indicador de este fenómeno de corrupción del lenguaje que estamos viviendo. Y no me refiero a los estruendosos pseudo, negacionista, covidiota, conspiraleches, todes y demás banderas de la intencionadamente ambigua y maliciosa neolingua. No, de lo que hablo es de lo que subyace como uso común. Por ejemplo, hoy vi en un vídeo de YouTube, en un canal de gran éxito, cómo el locutor afirmaba que una empresa X en Cuba poseía más de 83 hoteles. Vamos a ver, más de 83, 84 tal vez, o quizá 25.903. La fórmula más de se suele emplear con intención superlativa y normalmente tiene sentido cuando va asociada a una cifra redonda y no merece la pena pormenorizarla. Por ejemplo, más de 2 millones de ciudadanos en lugar de, tal vez, 2.124.315, que es muy engorroso. Pero más de 83 hoteles. ¿Por qué no dice cuántos son y ya está? Emulando al inigualable Obélix. Están locos estos humanos. Como sabes, porque vives en este mundo, este uso lingüístico se usa a tojierro, como dice una de mis hermanas, sin mesura ni sentido ninguno. Si rastreamos su origen, como el de muchos otros, lo hallaremos en su cunita junto a papá política y mamá marketing, mirándole con tierno gesto. Y sobre estos mismos pilares, apenas visibles para la mayoría, se edifican torres de Mordor como la repentina atribución divina de la Organización Mundial de la Salud para cambiar el significado de pandemia o de inmunidad de rebaño. ¿Por qué lo hacen? Porque moldea el pensamiento. Y el pensamiento moldeado responde cuando se le ordena, como un león amaestrado. Por eso es un asunto importante. Cada cosa tiene un nombre verdadero y el aprendiz o la aprendiza deben descubrirlos. En inteligencia emocional, por ejemplo, el nivel de desarrollo de la misma se deduce directamente de la cantidad de emociones diferentes que puedas nombrar. ¿Cuántas se nombran hoy en día si todo se ha acabado reduciendo a estar bien o mal, puteado o de puta madre? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Guay. Escribí en un artículo que ahora no recuerdo si publiqué o destiné a otros menesteres que en la isla de Papúa Nueva Guinea existían, cuando llegaron los europeos, más de 1.000 idiomas diferentes, algunos de ellos muy complejos, y que parece existir una curiosa correlación entre la variedad biológica de un ecosistema y la riqueza en la diversidad de lenguas, según las investigaciones de una prestigiosa universidad de California. Da que pensar. El fenómeno de las fake news también se ancla en la manipulación, la ambigüedad y la pobreza lingüísticas, igual que la deriva totalitaria que nos asola.
Orwell lo retrató muy bien, pero no solo él. En la tradición de la Iglesia Católica, sin ir más allá, es un hecho observable en el santoral, pues se otorgaron nuevos nombres y con ello nuevas identidades que se podían patrimonializar a principios, divinidades y potencias muy anteriores. Lo que vengo a exponer es un hecho que hoy pocos parecen capaces de entender en mi experiencia, y es que el lenguaje como acto simbólico genera o modifica la realidad. Lo voy a repetir porque es la almendrita del podcast de hoy. El lenguaje como acto simbólico genera o modifica la realidad. Y ello es así tanto si se es consciente como si no. Algo que el aprendiz o la aprendiza de magia debe comprender y comprobar. Es en este contexto donde el principio tolteca, formulado por don Miguel Ruiz como sé impecable con las palabras, cobra sentido. Recuerdo la conferencia del profesor Masaru Emoto, el de la memoria del agua, a la que asistí en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando todavía las palabras del poder dominante no habían lapidado al profesor japonés con los pseudos, charlatanería y demás. Explicaba, entre otras muchas cosas, insisto, en la misma sede principal de la ONU en New York, ante una concurrencia que atestaba la enorme sala de conferencias. Explicaba al profesor Masaru Emoto cómo las palabras poseen tal intento que modifican la estructura molecular del agua, con solo escribirlas en una botella que contenga este líquido en cualquier idioma. Hago un inciso, y es que aquella conferencia en la sede de las Naciones Unidas la había soñado muchos años antes. Tal vez un día realice un podcast acerca de este asunto, pues han sido varios los sueños premonitorios que han jalonado mi vida y que sé que son premonitorios porque se han cumplido puntualmente. En aquel sueño al que hago referencia, de hecho, aparecía un smartphone exactamente tal y como existen hoy en día, a pesar de que cuando tuve aquel sueño ni siquiera existían los móviles. En mi visión onírica, tras la conferencia, saltaba en el tiempo hacia una realidad en la que aparecía un agente de seguridad con un smartphone. Una realidad en la que se detenía al agente disidente de la verdad oficial. No iba muy descaminado. En fin, las palabras van preñadas de un intento creador per se, y cuanto más exactas, apropiadas y hermosas, más generan una realidad con dichos atributos. O lo contrario, obviamente. No en vano, la oratoria es una de las artes más apreciadas como seña de refinamiento, inteligencia y como arma político-social, desde la antigua Grecia a los mapuches, chinos arcaicos o sumerios y hasta nuestros días, en ejemplos como los TED Talks o en algunos estudios de Oxford, por poner algunos ejemplos. Y el aprendiz o la aprendiza de mago debe también recordar que el silencio es el paisaje donde las palabras crecen como árboles. Y que más vale un paisaje limpio y equilibrado de árboles sanos que una maraña caótica compuesta de principalmente maleza y basura. Hay más. ¿Sabías que los artículos de Wikipedia cambian sustancialmente según en qué idiomas los consultes y que muchos mienten descaradamente, como en el caso de la homeopatía? Sin embargo, son tomados por palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y eso define la realidad más de lo que solemos creer. Olvidar el verdadero significado del nombre de las cosas implica estar a merced de la falsedad, la ambigüedad y con ello de la manipulación ajena. Responsable significa poseer el atributo de responder por los propios actos y palabras, no obedecer a la moral imperante. Persona proviene del nombre de la máscara del actor en el teatro antiguo. Hay quien afirma que era personare, para sonar,
con lo que se entiende por qué la inmensa mayoría de individuos indivisibles llevan hoy la máscara de serie y aporta un profundo sentido simbólico al uso de la mascarilla, felizmente hoy caduco. Hay más, como que antibiótico quiere decir contra lo vivo. Especular, uno de los verbos más importantes del orden geopolítico y económico mundial, es generar imágenes reflejadas en un espejo. Parecen reales, pero son solo espejismos. Etcétera, que por cierto viene del latín y lo demás. En el origen de este merdé lingüístico se halla uno de mis mitos favoritos, fascinante y misterioso donde los haya. La Torre de Babel y el origen de los idiomas, que no es exclusivo del cristianismo. Cuando hablo del cristianismo, hablo de la tradición de las tres grandes religiones, obviamente, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Algunos, al estudiarlo, se han centrado en la cosa raruna esa de que el texto rece literalmente que Yahvé bajó a ver lo que estaban haciendo cuando estaban construyendo la torre, lo cual tiene su miga. Pues no era que Yahvé lo ve todo desde arriba. No deja de ser llamativo que hayamos acabado llamando Dios a ese tal Yahvé. Ya ves. Pero a mí me interesa otro aspecto. ¿Por qué dividir a la humanidad en lenguas diferentes es considerado un castigo? En nuestra cultura actual prevalece el concepto, que suscribo, de que las lenguas son riqueza, son patrimonio y estimulan la inteligencia. Así que, ¿por qué el mito fundacional de nuestra civilización considera un castigo generar tal riqueza? Bueno, ya lo decían los romanos, divide y vencerás. Esto es aplicable a las sociedades o a la psique humana. Por otro lado, ¿cuál podría ser la motivación de Yahvé para dispersar al personal? Pudiera ser un ejercicio de coherencia, se me ocurre, ya que la orden primera fue crecer, multiplicaos y poblad la tierra, y eso de juntarse todos para hacer una torre gigante y quedarse allí todos arrejuntaicos, pues no parecía casar con el propósito inicial. Pero a lo que iba. Si aíslas a los dos hemisferios cerebrales o si creas compartimentos estancos con idiomas diferentes, donde, por ejemplo, la física cuántica no tenga contacto con la danza, ni la energía sexual con la espiritualidad, o la felicidad con la intuición, se produce lo mismo, incoherencia y debilidad. Por tanto, tal vez no se trató de un castigo, sino de una hábil maniobra política. Pecado significa, en origen, tropezón o hierro, y ángel significa mensajero. Por mucha ilusión que nos haga algo, no deja de ser eso, ilusoria. Y un partido es también eso, dividido en partes. Y si me pongo a hablar acerca de la cábala, no acabamos hoy. Bien, aparte de la cuestión del origen de los nombres y lenguas, está la evolución de las mismas y, en no pocos casos, la variación sustancial del significado de algunas palabras que, si se rastrea, arroja mucha luz sobre el devenir del pensamiento colectivo a lo largo de la historia. Cínico, por ejemplo, ha pasado de ser el nombre de un movimiento filosófico que preconizaba el desapego de lo material como fuente de la felicidad. El famosísimo Diógenes es uno de sus más carismáticos representantes, a lo que significa ahora cínico, que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cómo esta palabra ha sufrido tal transformación? Es algo que se puede estudiar, pero lo que importa a la postre es lo que uno piensa cuando escucha una palabra, el significado que le otorga. En España, hoy en día nadie entiende, por ejemplo, vástago de una mujer dedicada profesionalmente al sexo cuando oye o dice hijo de puta. De hecho, dependiendo del tono y el contexto, esta expresión puede connotar desde admiración a odio, pasando por hábil, mentiroso, malintencionado, ingenioso, experto, cruel, ladino, afortunado.
Si agarráramos un poema de Lope de Vega y sustituyéramos sus términos por cómo lo decimos hoy, ¿cómo sonaría? Pongamos los 4 primeros versos de su celebérrimo soneto sobre el amor, por ejemplo, y transformémoslo. El original dice así: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Hoy podría ser dándole un poquito así al tarro: acojonarse, echarle huevos, de mala hostia, borde, moñas, sobrado, a mi bola, venido arriba, chungo, liquidado, cachondo, legal, cabrón, pringao y toloco. Aunque también podría ser con unas birras y unos aditamentos: acojonarse, echarle huevos, ser un hijo puta, 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 liquidado, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta. Bien se ve que en estas condiciones, al margen de lo jocoso, mala solución tenemos cuando ni siquiera nos molestamos en escoger las palabras adecuadas a lo que queremos decir, emborronando la realidad y cubriéndola con una pátina uniforme, color marrón mierda. Pero eso no parece importarnos ya, y así nos va. Aunque a poco que se mire, se verá como quienes ejercen un mayor dominio sobre el lenguaje y lo emplean de modo impecable son personas normalmente admirables en muchos otros ámbitos y poderosas en no pocas ocasiones. El poder es lo que es si se usa de una manera o de otra. Las palabras tienen mucho poder. Quien lo probó lo sabe. Tomarse la molestia de dar el nombre correcto y verdadero a las cosas, el nombre que realmente las define y les corresponde, es un ejercicio que estimula muchos aspectos de la inteligencia y la virtud humanas. Y no sé si alguna vez lo he escrito o lo he dicho, en público quiero decir, pero es mi convencimiento que la inteligencia no solo se puede desarrollar, sino que suele acompañar a una óptima salud integral. Dicho de otro modo, a mayor desarrollo de la capacidad lingüística, mayor desarrollo de la inteligencia en todos sus aspectos. Y a mayor desarrollo de la inteligencia en todos sus aspectos, mejor salud tendrás. Que tengas un día renombrado. Hasta pronto. Thank you.